Es un placer estar en un evento de la Fundación Santa Fe Bogotá, tan importante, y espero que la mañana haya sido supremamente provechosa. Vamos a pasar los próximos 30 minutos hablando un poco de este factor, que es un factor un poco complejo en el estudio de la pérdida recurrente del embarazo, y espero que queden algunos mensajes claros y prácticos para su uso en el futuro. De nuevo, muchas gracias. Vamos a dividir esta presentación hablando de la importancia del factor inmunológico en la pérdida recurrente del embarazo. Y luego tendremos dos bloques. El primero, hablaremos de biomarcadores inmunológicos en pérdida recurrente del embarazo. Y el segundo bloque, hablando de tratamientos inmunomoduladores en pérdidas repetitivas del embarazo. Es clarísimo que los factores hematológicos e inmunológicos tienen un papel fundamental en el análisis y estudio de las pacientes con aborto recurrente. Aún así, un 50% de ellas no van a tener una causa aparente. Pero en el 50% que tenemos una causa aparente, 40% van a ser de origen inmunológico, de allí la importancia. Obviamente, gran parte de ese 40% es el síndrome antifosfolípido, del que no vamos a hablar hoy porque ya fue objeto de una gran charla sobre trombofilias, y los anticuerpos antitiroideos, que también fueron objetos del tema en estudio del papel endocrino en la pérdida recurrente del embarazo. Los trastornos inmunológicos parecen desempeñar un papel muy importante en la pérdida recurrente del embarazo, ya que en muchos casos se pueden encontrar biomarcadores inmunológicos, bien sea positivos o elevados, en estas pacientes con pérdidas repetitivas del embarazo. Ahora, a pesar de que por ser semialogénico, el feto de todas maneras es un ser privilegiado desde el punto de vista inmunitario y generalmente no es rechazado por la madre. Sin embargo, esa interfaz feto-materna no es inmunológicamente inerte y la actividad de esas células inmunitarias es necesaria para que ocurra una implantación normal. El sistema inmune materno debe mantener un equilibrio muy delicado, permitiendo tanto que haya invasión placentaria como restringiéndola. De ahí la importancia en esa modulación inmunológica para la placentación adecuada. Vamos a hablar entonces de dos grupos de estos aspectos inmunológicos. El primero de ellos sobre la aloinmunidad. Alo, que todos quieren decir y todos saben que significa otro, es una respuesta inmune a los antígenos no propios de los miembros de la misma especie, que se llaman aloantígenos o isoantígenos. Y autoinmunidad, que auto significa uno mismo, que es una respuesta inmune a los antígenos propios del individuo. En autoinmunidad, pues no hablaremos, como les mencioné, del síndrome antifosfolípido ni de los anticuerpos antitiroideos, porque ya han sido objetos de otras charlas hoy, pero sí hablaremos de los anticuerpos antinucleares. Empecemos por los HLA, antígenos leucocitarios humanos, que componen el sistema mayor de histocompatibilidad. Estos genes, que están en una zona, en un área del cromosoma 6, tienen la particularidad de ser la parte del genoma con mayor pleomorfismo, la mayor cantidad de alelos. Si ustedes ven en esta gráfica, los genes A, B, C, E, F y G, que son los HLA tipo 1, y los genes DP, DQ y DR, que son los HLA tipo 2, tienen casi 18.000 tipos de alelos, lo que quiere decir que cada persona tiene un perfil único de HLA. Estos perfiles son los que determinan la compatibilidad en los trasplantes de órganos, porque permiten diferenciar entre las células propias y las células ajenas. Además de ello, codifican moléculas en la superficie de las células que presentan péptidos o antígenos a los linfocitos T. Por ejemplo, los HLA1 presentan antígenos endógenos de partículas que han infectado la célula previamente, como los virus, que infectan esa célula. El HLA toma pedazos de ese antígeno viral, lo lleva a la superficie para presentarlos a los linfocitos T asesinos, los linfocitos CD8, que van a atacar esa célula y la van a destruir.
Por otra parte, los antígenos HLA tipo 2 van a presentar los antígenos exógenos, los que están en el espacio extracelular, que son previamente fagocitados y que parte de ese antígeno es llevado a la superficie por el HLA2 y son presentados a los linfocitos T ayudadores, los 4, que a su vez van a activar los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Entonces los HLA2 se asocian más con esa producción de anticuerpos. Algunas patologías autoinmunes se asocian con algunos alelos específicos del HLA. Por ejemplo, la psoriasis, la diabetes, la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante. Ahora, ese fenómeno de relación del HLA con la pérdida recurrente del embarazo tiene 3 aspectos importantes. El primer aspecto son aquellas parejas que comparten alelos de HLA. Paradójicamente, el hecho de que los perfiles de HLA sean similares genera incompatibilidad entre esa mamá y ese feto. El segundo aspecto son la prevalencia de algunos alelos de HLA en mujeres con pérdida recurrente del embarazo. Y el tercer aspecto es la relación de los que conocemos como KIRs, que son los receptores tipo inmunoglobulina de las células NK, su relación con los alelos HLA-C en parejas con pérdidas recurrentes del embarazo. Vamos uno por uno. Ese primer fenómeno se basa en esa similitud en los perfiles de HLA de la madre y el padre. Esos padres que comparten algunos antígenos de HLA tipo 1, como los A, B y C, y algunos tipo 2, como el DR y el DQ, pareciera que disminuyen la capacidad de esa madre de formar anticuerpos bloqueadores, que más tarde van a evitar el rechazo fetal. Anticuerpos como los citotóxicos antipaternos, como los antiidiotípicos y como los anticuerpos bloqueadores. Esa reacción inmunológica materna es necesaria para que la madre haga un reconocimiento de ese aloinjerto fetal y que module la aceptación inmunológica de ese bebé. Ahora, los estudios que definen este fenómeno han sido estudios pequeños, son estudios de larga data y con técnicas obsoletas hoy en el análisis del HLA y por ende pierden un poco de valor en términos de evidencia. El segundo fenómeno es los HLA prevalentes o más prevalentes en algunas mujeres con pérdidas recurrentes del embarazo. Estos estudios de frecuencia de alelos de HLA en estas pacientes con aborto habitual se han enfocado más en los HLA tipo 2, DR o DQ, porque estos son los que más se asocian con una respuesta inmune fuerte. En particular, los HLA DRB1 03, DRB1 04 y DRB1 15 son más frecuentes y se encuentran más frecuentemente en esas pacientes con pérdida recurrente del embarazo. Pero es muy particular que la presencia de estos alelos se asocia con que mujeres con pérdida recurrente del embarazo secundaria, luego de un parto de un bebé masculino, tengan una tasa de recién nacido vivo menor que las mujeres cuyo parto fue de una bebé o de una niña. ¿Por qué razón? Porque pareciera que esas mujeres que tienen estos alelos, que reconocen los antígenos HY, que son antígenos de histocompatibilidad menores, masculino específicos, les permiten reconocer en la placenta de ese primer bebé masculino esos antígenos HY y eso genera una reacción inmunológica que les genera que ataquen el trofoblasto en embarazos subsecuentes. Es como si reconocieran más fácil esos antígenos HY para identificar esas células trofoblásticas. Pero ya una vez los identificaron a través de ese HY, pueden reconocerlas muy fácilmente sin necesidad de que esos HY estén presentes. Y por eso el pronóstico de nacido vivo más adelante, a pesar de que los fetos subsecuentes sean femeninos, es menor. Esta es la asociación más potente de esta relación entre la pérdida recurrente del embarazo y los HLA. Ahora, el tercer fenómeno se basa
en el estudio o en la relación entre los KIRs, que son los receptores tipo inmunoglobulina de las células NK, y los HLA. La actividad citotóxica y de producción de citoquinas de las células NK en las mujeres embarazadas parece estar modulada por esa interacción de estos receptores KIRs con algunos HLA como los C y los G, que particularmente son los únicos expresados a nivel del trofoblasto. Y esa relación de ese receptor KIR con esos HLA, C y G influye en esa placentación exitosa. Entonces parece que los hombres que tienen presente el alelo tipo 2, HLA-C2, y que su pareja femenina tiene genes inhibitorios de los KIRs en las células NK, tienen mayor riesgo de tener pérdidas recurrentes del embarazo. Ahora, el valor de la compatibilidad de los HLA, la prevalencia de algunos alelos de HLA, la asociación de los KIRs con algunos alelos de HLA en pérdida recurrente del embarazo, tiene evidencia débil, excepto por el análisis de algunos de esos alelos HLA tipo 2, como los DR y los DQ, en mujeres escandinavas con pérdida recurrente del embarazo secundaria luego del parto de un bebé masculino. Anticuerpos anti-HY. Estos son anticuerpos producidos contra estos antígenos de histocompatibilidad menores masculino específicos. Son estos antígenos HY expresados en todas las células nucleadas del hombre. Ahora, las mujeres con pérdida recurrente del embarazo que tienen anticuerpos anti-HY presentes en suero tienen una tasa de nacido vivo menor en los embarazos subsecuentes. Es como si afectara su pronóstico la presencia de estos anticuerpos. Sin embargo, la asociación con pérdida recurrente del embarazo es moderada y solo limitada a mujeres escandinavas, que fue donde se hizo este análisis y este estudio, por lo cual no está indicada su aplicación clínica y por lo cual es difícil extrapolarlo a otras poblaciones. Bueno, pasamos a las citoquinas. Las citoquinas son moléculas de señalización secretadas por las células inmunológicas y que se fijan a receptores en otras células inmunológicas, resultando en estimulación o inhibición de la función de estas células inmunológicas. Hay dos tipos de perfiles de citoquinas en las pacientes embarazadas. El perfil TH1, en el cual hay una mayor expresión de citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, como el interferón, como la interleuquina 2, como el factor de necrosis tumoral. Y el perfil TH2, en la cual hay una mayor expresión de citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 4, interleuquina 5, 6, 10 y 13. Cuando esa relación de TH1 a TH2 se pierde y predomina la relación o las citoquinas proinflamatorias, el pronóstico de ese embarazo se ensombrece y la posibilidad de tener un recién nacido vivo es menor. Parece también que el aumento del factor de necrosis tumoral se ha asociado con pérdidas recurrentes del embarazo. Finalmente, la definición y el estudio de estos perfiles de citoquina se ha dificultado porque ellas son beneficiosas en algunos momentos del embarazo y perjudiciales en otros momentos. Entonces, un perfil de citoquinas que puede ayudar a que el embarazo persista en el primer trimestre, si ese perfil permanece hacia el último trimestre, puede ser deleterio. Por ende, ha sido difícil caracterizar el papel de estos perfiles de citoquinas en el pronóstico del embarazo. Entonces, aunque se ha visto asociación de estos perfiles de citoquinas con la pérdida recurrente del embarazo, la evidencia sobre su papel en el pronóstico y en el tratamiento de estas pacientes no es concluyente y por ende no se recomienda su análisis y su uso en el escenario clínico. Ahora, pasemos a otro tema interesante, las células NK, que son prácticamente un tercer tipo de linfocito. No son ni linfocitos T ni son linfocitos B. Hay dos tipos
de células NK, las de sangre periférica, que tienen marcadores positivos para CD56 y CD16, y aquellas que están en el tejido uterino, en el endometrio, que tienen marcadores positivos para CD56, pero no tienen CD16 positivo. Son linfocitos y hacen parte muy importante de la respuesta inmune innata, de esa primera línea de defensa inmunitaria, porque destruyen células infectadas o células malignas, células cancerígenas, sin necesidad de tener una sensibilización previa. ¿Y cómo las destruyen? Las destruyen por citólisis, atacando la membrana plasmática a través de un mecanismo que se conoce como citotoxicidad, o por producción de citoquinas. ¿Y por qué son importantes las células NK en la pérdida recurrente del embarazo? Principalmente porque son el 70 al 90% de todos los linfocitos encontrados a nivel de la decidua. Entonces tienen que tener un papel importante. Además de eso, porque las moléculas de HLA expresadas en el trofoblasto, que son los HLA-G y los HLA-C, actúan como ligandos en los receptores de estas células NK, por ejemplo, en los receptores KIR. ¿Sí? Y además de eso, porque se ha demostrado que los ratones knockout para las células NK tienen una altísima tasa de aborto. Ahora, células NK periféricas o sanguíneas. Estas son más analizadas, se analizan con mayor frecuencia que las uterinas. ¿Por qué? Porque son más fáciles de obtener. ¿Sí? Y se ha demostrado una mayor cantidad de células NK periféricas en la sangre de mujeres con pérdida recurrente del embarazo. También se ha demostrado un aumento en la toxicidad, en la citotoxicidad de esas células NK sanguíneas en pacientes con pérdida recurrente del embarazo. Y particularmente, esas periféricas son más citotóxicas, pero producen menos citoquinas que aquellas uterinas. ¿Cómo se miden las células NK en sangre? Se miden por citometría de flujo. ¿Cómo se mide la citotoxicidad o la actividad citotóxica de estas células? Se mide por medio de un subrogado que es el interferón alfa. Se toma una sangre de esa paciente, esa sangre se activa en las células NK con una citoquina recombinante y esa activación de las células NK produce interferón gamma. Se mide ese interferón gamma y con eso podemos identificar la cantidad de actividad citotóxica de esas células NK en esa sangre periférica. Ahora, células NK uterinas o endometriales tienen un papel importantísimo en la invasión trofoblástica y en la angiogénesis. Y como les mencionaba, estas ya no son tan citotóxicas, pero producen más citoquinas que las células NK periféricas. Hay un aumento de las células NK uterinas en el tejido endometrial en pacientes con pérdida recurrente del embarazo cuando se comparan con sus controles. Esta evidencia no ha sido tan consistente, pero también se ha encontrado un aumento de estas células NK uterinas en pacientes con pérdidas recurrentes del embarazo cuando se comparan con aquellas que han tenido un aborto electivo. Ahora, como les mencioné, son la población de linfocitos más importante, son el 70 al 90% de todos los linfocitos en la interfase materno-fetal en el embarazo temprano. Y a medida que va avanzando el embarazo, va disminuyendo la concentración de células NK uterinas. La evidencia para recomendar el análisis de las células NK periféricas y o uterinas o el análisis de la actividad citotóxica de estas células NK en pacientes con pérdida recurrente del embarazo todavía es insuficiente. Hablemos de los linfocitos T reguladores, que son linfocitos que tienen marcadores positivos para CD4, para CD25 y para FOXP3. Estos linfocitos suprimen la respuesta inmune TH1, que recuerden que era proinflamatoria, y aumentan la tolerancia inmunológica materna a el semi-haloinjerto embrionario, a ese bebé. Ahora, estos linfocitos T reguladores han encontrado disminuidos en las pacientes que tienen pérdidas recurrentes del embarazo. Eso es un tema importante. Seguimos adelante
con los anticuerpos antinucleares. Estos anticuerpos antinucleares, que ya estamos hablando no de aloinmunidad, sino de autoinmunidad, son más prevalentes en pacientes con pérdida recurrente del embarazo. Ellos tienen un hallazgo interesante, y es que las pacientes que tienen el tipo de R1 tienen cierta predisposición genética a producir más anticuerpos antinucleares. ¿Por qué se asocian estos anticuerpos antinucleares con la pérdida recurrente del embarazo? Básicamente porque tienen o generan una menor calidad ocitaria y embrionaria en estas pacientes, porque activan la cascada del complemento intraplacentario, porque se ha demostrado que generan depósito a nivel placentario de complejos inmunes, y porque activan las células dendríticas generando una mayor producción de citoquinas inflamatorias en esa interfase feto-placentaria. Ahora, no está claro el papel de los ANAs en la pérdida recurrente del embarazo, pero parece que su presencia indica que existen condiciones de base de autoinmunidad elevadas o aumentadas en esa paciente que pueden predisponer a la pérdida recurrente del embarazo. Definitivamente, entonces, hay una asociación de los ANAs con la pérdida recurrente del embarazo, pero sin embargo, su contribución a este cuadro no es clara y parece relacionarse con un fenómeno de autoinmunidad de base en dichas pacientes, y puede investigarse en ellas como parte de un análisis que uno quisiera hacer para identificar otras patologías autoinmunes de base tipo lupus eritomatoso sistémico. Finalmente, la lectina fijadora de manosa. Esta es una proteína plasmática producida en el hígado. Se fija a oligosacáridos de microorganismos y activa la cascada del complemento. Y potencia, es como un barredor de basura, potencia la fagocitosis, potencia la limpieza de células apoptóticas, barre la basura celular, barre complejos inmunológicos que puedan generar procesos inflamatorios. Ahora, su eficiencia favorece la inflamación de la interfase feto-materna. Su eficiencia está genéticamente determinada y también se ha asociado, obviamente, con pacientes con pérdida recurrente del embarazo. Algunas recomendaciones. Recomendaciones de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Alemana, Austriaca y Suiza, en un consenso sobre pérdida recurrente del embarazo. Ellos sugieren y no recomiendan que en la investigación de la pérdida recurrente del embarazo se incluya el análisis de factores aloinmunes, incluyendo la relación de los perfiles de citoquinas TH1 y TH2, el análisis de las células NK periféricas y o uterinas, el análisis de la actividad citotóxica de las células NK y tampoco la actividad de los receptores tipo inmunoglobulina de las células NK, los KIRs, ni tampoco el análisis de los perfiles de HLA. La Sociedad Europea, por su parte, dice que ningún marcador inmunológico, excepto los anticuerpos antifosfolípidos en el SAF, debe ser utilizado para indicar tratamientos inmunológicos en estas pacientes con pérdida recurrente del embarazo. Entonces dejamos atrás ya lo que es el análisis de los biomarcadores inmunológicos y pasamos a los tratamientos con inmunomoduladores en pacientes con pérdida recurrente del embarazo. Hablamos de los esteroides. Este RCT inglés, publicado en el 2013, en 40 pacientes con pérdida recurrente del embarazo idiopática y con células NK uterinas elevadas por medio de muestras tomadas el día 5 y 9 post pico de LH, demuestra que en 20 pacientes que recibieron prednisolona, 20 miligramos por 6 semanas, 10 miligramos por una semana y luego 5 miligramos por una semana, versus pacientes que recibieron placebo, no hubo diferencia en las tasas de nacido vivo, como ustedes lo pueden ver acá. Estos esteroides, como además tienen efectos secundarios, no son inocuos como la diabetes gestacional, la hipertensión, el parto pretérmino, el bajo peso al nacer, el paladar hendido, entre otros,
y debido a la poca evidencia de su uso en pérdida recurrente del embarazo idiopática, solo está indicado utilizarlo en la presencia de patologías autoinmunes sobreagregadas preexistentes en esas pacientes con pérdida recurrente del embarazo. Hablemos de la inmunoglobulina intravenosa. Este metaanálisis canadiense publicado en 2015 y publicado en PLOS ONE con 531 pacientes con pérdida recurrente del embarazo, no demostró ninguna diferencia en lo que ellos llamaron tasa de no nacido vivo, o sea, pérdida del embarazo, cuando se utilizaba la inmunoglobulina intravenosa o cuando se utilizaba el placebo. Si ustedes ven, la tasa de pérdida del embarazo cuando se utilizó inmunoglobulina intravenosa fue del 40% y cuando se utilizó placebo fue del 42%. O sea que no hubo ningún beneficio con esta inmunoglobulina en la pérdida recurrente del embarazo. Este metaanálisis sueco, publicado en el 2018, incluyó 5 RCTs de pacientes con pérdida recurrente del embarazo idiopática y tampoco logró demostrar ninguna diferencia significativa en la tasa de nacido vivo cuando se utilizó inmunoglobulina intravenosa versus placebo, con un OR de 1.07 y unos intervalos de confianza que, como ustedes ven, pasan por el 1. La inmunoglobulina intravenosa puede teóricamente disminuir la concentración y la actividad de células NK periféricas. Puede disminuir la respuesta inmune TH1, que recuerden que es la proinflamatoria. Puede inhibir la fijación del complemento. Puede estimular la producción de linfocitos T reguladores, que recuerden ustedes que también disminuyen la producción de citoquinas proinflamatorias. Y puede suprimir y neutralizar la producción y la presencia de autoanticuerpos. Ahora, a pesar de que los efectos secundarios como el shock anafiláctico y la transmisión de patógenos son raros con el uso de la inmunoglobulina, solo está recomendada en protocolos de investigación. Y su recomendación de dosis es más o menos 500 miligramos por kilogramo, utilizados cada 3 o 4 semanas, para unos hasta la semana 32, otros hasta la semana 34 del embarazo. Hablemos de la infusión de lípidos. Este es un RCT doble ciego publicado en el 2016 por un grupo del Cairo que evaluó 296 pacientes que tenían varias características. Primero, infertilidad secundaria inexplicada. Segundo, pérdida recurrente del embarazo. Tercero, niveles elevados de células NK periféricas, que para ellos era un porcentaje por encima del 12%, lo consideraban elevado. Y que finalmente fueron llevadas a fertilización in vitro. Fueron aleatorizadas en 2 grupos. Un grupo a la cual se le aplicó una dosis de lípidos intravenosa, una solución de 2 mililitros al 20% diluida en 250 mililitros de solución salina, y otro grupo al que se le aplicó un placebo, que era solución salina en 250 mililitros. Eso se aplicó el día de la aspiración de óvulos, de la aspiración folicular, una semana después de la beta-HCG positiva y luego cada 2 semanas durante el primer trimestre del embarazo. La variable primaria de análisis para este grupo fue la presencia de una beta-HCG positiva, o sea, un embarazo químico. Y no encontraron ninguna diferencia en esa variable en el uso, en el grupo que utilizó lípidos intravenosos versus el grupo que utilizó placebo. Pero sin embargo, aunque no era el propósito de esos estudios, sí llama la atención que las pacientes que utilizaron la infusión de lípidos intravenosa tuvieron una mayor de embarazo en curso y una tasa mayor de nacido vivo, lo que deja una pregunta para un análisis posterior. Esa infusión de lípidos es con base en aceite de soya, es la misma que se utiliza para la nutrición parenteral y pareciera que dentro de sus acciones está la reducción en el número y en la actividad citotóxica de las células NK y la disminución en la producción de citoquinas proinflamatorias como aquellas que son características de la reacción inmune TH1. Hablamos de la terapia de inmunización con linfocitos paternos o la aloinmunización. Recuerden, alo de otro individuo, pero de la misma especie, que puede ser, obviamente, el papá de ese bebé o un tercero. Cochrane publicó esta revisión sistemática en el 2014 e incluyó 12 RCTs
con 641 pacientes con pérdida recurrente del embarazo, en las cuales se habían excluido causas no inmunológicas de esa pérdida recurrente del embarazo. No se encontró ninguna diferencia en las tasas de recién nacido en pacientes con inmunización con leucocitos paternos versus las pacientes con placebo, con un OR de 1,23 y un intervalo de confianza que pasa por el 1, como ustedes pueden ver. Sin embargo, este metaanálisis más reciente, sueco, publicado en el 2018, con 4 RCTs que incluyeron 109 pacientes con pérdida recurrente del embarazo idiopática, que estaban divididas en 2 grupos, pacientes con inmunización con leucocitos paternos o las pacientes con inmunización autóloga o autoinmunización con sus propios leucocitos, mostró un efecto positivo en aquellas con aloinmunización en las tasas de recién nacido vivo. Sin embargo, pues el número de pacientes es muy bajo y el número de RCTs también es bajo. Y además llama la atención que hay una tasa de nacido vivo muy baja en el grupo control, en las pacientes con autoinmunización, de solo 41% de tasa de nacido vivo, lo que le quita un poco de valor a ese efecto positivo de la aloinmunización. Esa transferencia halogénica de linfocitos es una forma de alistar ese sistema inmunológico de la madre para que pueda convivir con esos antígenos extraños del embrión que son aportados por los HLAs paternos. Es como una forma de que la mamá pueda reconocer previamente ese aloinjerto fetal para que no actúe contra él. La evidencia, como lo muestra esa publicación de Cochrane, es muy inconsistente y como no es inocuo porque puede generar transmisión de infecciones, producción de autoanticuerpos, trastornos autoinmunes, solo debe utilizarse bajo protocolos de investigación. Pasamos a los bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa. Este estudio retrospectivo americano fue publicado en el 2008 y analizó 75 pacientes con pérdida recurrente del embarazo, las cuales dividieron en 3 grupos. Un grupo que fue tratado con heparina, que fueron 21 pacientes y fue el grupo 1. Un segundo grupo de 37 pacientes que fue tratado con heparina más inmunoglobulina intravenosa, el grupo 2. Y el grupo 3, que fue tratado con heparina, inmunoglobulina intravenosa, más el bloqueador del factor de necrosis tumoral alfa, que fue el Humira. Y ellos vieron como las tasas de nacido vivo mejoraron cuando compararon el grupo 2 y el grupo 3 contra el grupo 1. O sea, si se utilizaba inmunoglobulina, además de la heparina, mejoraba esa tasa de recién nacido vivo. Y si se utilizaba inmunoglobulina más el bloqueador del factor de necrosis tumoral versus el grupo de heparina, también mejoraba. Lo que no hubo fue una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de recién nacido entre el grupo 2 con heparina e inmunoglobulina intravenosa versus el grupo 3 con heparina, inmunoglobulina intravenosa y bloqueadores del factor de necrosis tumoral. Estos factores, el nunca he podido con estos nombres de los bloqueadores del TNF, adalimumab o infliximab, han sido utilizados porque se ha reportado concentraciones mayores de factor de necrosis tumoral alfa en las pacientes con pérdidas recurrentes del embarazo. Ellos no son inocuos y pueden causar infecciones, pueden causar lupus inducido por medicamento y pueden causar patología maligna. Por esa razón, su uso está solo limitado en pacientes con pérdidas recurrentes del embarazo que tengan patología autoinmune asociada preexistente, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. Aspirina y heparina. Todos sabemos que la aspirina y la heparina está comprobada que tiene un efecto benéfico en las pacientes con SAF, que se debe utilizar desde la prueba positiva de embarazo, que la aspirina debe utilizarse hasta la semana 34 y la heparina hasta la semana 6 posparto, pero que esta combinación no debe ser utilizada porque no ha demostrado
mejoría en las tasas de recién nacido vivo en pacientes con pérdida recurrente del embarazo idiopática, solo en salud. El factor estimulador de colonias de granulocitos. Este RCT italiano fue publicado en el 2009 en Human Reproduction, con 68 pacientes con pérdida recurrente del embarazo idiopática divididas en dos grupos. Un grupo con aplicación diaria de filgrastim, 1 miligramo por kilogramo por día, subcutáneo desde el día 6 postovulación hasta la semana 9 del embarazo. Y otro grupo, obviamente, con placebo. Ese grupo que tuvo aplicación del filgrastim tuvo una tasa de recién nacido vivo mayor, significativamente mayor que el grupo con placebo, y una tasa de aborto significativamente menor que ese grupo con placebo. Sin embargo, este RCT iraní del 2017, con 68 pacientes con pérdida recurrente del embarazo, sometidas a inducción de ovulación, comparó un grupo en el cual se aplicó el factor estimulador de las colonias de granulocitos intrauterino 300 microgramos en 2 ocasiones durante la estimulación de la ovulación versus el grupo placebo, donde se aplicó solución salina en esas 2 ocasiones y no encontró ninguna diferencia en las tasas de embarazo y aborto en estas pacientes. Este factor estimulador de las colonias de granulocitos es una citoquina producida por las células deciduales. Se ha demostrado un efecto antiaborto en animales y pareciera que disminuye las citoquinas proinflamatorias como el interferón, que aumenta las antiinflamatorias como la interleuquina 4 y la 10, que potencia la reacción inmune TH2, que es la reacción antiinflamatoria ideal para el embarazo, y que aumenta la producción o la concentración de linfocitos T reguladores. Un resumen sobre lo que dicen las sociedades. La sociedad alemana, en asocio con la sociedad austriaca y la sociedad suiza de ginecología obstetricia, para el 2018 saca un consenso en el que recomiendan que los esteroides solo deben ser utilizados en pacientes con pérdida recurrente del embarazo que tienen patología autoinmune preexistente y asociada. Que las terapias con inmunoglobulina intravenosa, con aloinmunización con linfocitos por un tercero o paternos, las infusiones intravenosas de lípidos o el uso de bloqueadores de factor de necrosis tumoral solo deben ser utilizadas en protocolos de investigación clínica. ¿Qué dice la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva en el 2017? Que los esteroides no están recomendados en el manejo de pacientes con pérdida recurrente del embarazo idiopática y tampoco en aquellas que tengan biomarcadores inmunológicos positivos. Que el uso de inmunoglobulina intravenosa no está recomendado en las pacientes con pérdida recurrente del embarazo. Que la evidencia para recomendar el uso de intralípidos o de lípidos intravenosos en pacientes con pérdida recurrente del embarazo es insuficiente. Y que el uso de heparina asociado a aspirina de bajo peso molecular en pacientes con pérdida recurrente del embarazo no está indicado. Solo está indicado en pacientes con pérdida recurrente del embarazo por síndrome antifosfolípido. ¿Qué dice la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva? 2012. La inmunoglobulina intravenosa no está recomendada para pacientes con pérdida recurrente del embarazo. ¿Qué dice el Colegio Real de Ginecología Obstetricia? 2011. Los tratamientos inmunológicos no deben ser ofrecidos o utilizados de rutina en pacientes con pérdida recurrente del embarazo por fuera de protocolos de investigación. Esto solo para decir que los tratamientos que sí están aceptados en factor inmunológico son los del síndrome antifosfolípido, ¿sí? Y las pacientes con hipotiroidismo subclínico que tengan anticuerpos antitiroideos positivos en manejo con levotiroxina, pero obviamente no hace parte de esta charla. Toda esta vuelta para llegar a esta filmina, a este punto clave, y es el siguiente, la gran conclusión. Para el factor inmunológico en pacientes con pérdida recurrente del embarazo, el análisis de perfiles de HLA, de anticuerpos anti-HY, de perfiles de citoquinas, de células NK séricas uterinas, de citotoxicidad de células NK, de receptores KIRS o receptores tipo inmunoglobulina de células NK,
de anticuerpos antinucleares o de linfocitos T reguladores no está recomendado. Que el tratamiento con inmunoterapia debe considerarse en pacientes con pérdida recurrente del embarazo, idiopática y de aspecto inmunológico solo en contexto de protocolos de investigación. Muchísimas gracias, espero que hayan quedado algunos conceptos claros. Sé que el tema es difícil de digerir, pero bueno, estamos abiertos a todas las preguntas. Muchas gracias de nuevo por la invitación.